Bueno, buen día. Mi nombre es Nicolás Ríos Centeno y soy integrante de la Regional San Luis de APRESID. Y hoy tengo el gusto de presentarlo en este taller a Alejandro Perticari. Alejandro es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Morón, investigador en el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA. Y el título que le hemos puesto al taller de Alejandro es ¿Cómo elegir un inoculante para nuestro planteo sojero? La modalidad del taller va a ser, como siempre, de 20 minutos de exposición. Si veo que se nos atrasan los tiempos, te voy a hacer alguna señal, Alejandro, para ir cerrando. Y después vamos a tener otros 20 minutos para intercambiar preguntas y discutir sobre el tema. Celulares, por favor, en modo apagado y empezamos. Bueno, buenos días y voy a tratar de, en poco tiempo, discernir esta duda. Yo les quiero contar que por ahí no quedó en la presentación. Prácticamente estoy en INTA desde 1983, trabajé la gran parte de mi trayectoria en INTA en Rhizobio. Coordiné un proyecto que se denominó Inocular, donde se evaluó los efectos de la inoculación y mucha de la información que va a aparecer tiene que ver con eso. Y actualmente tengo otra actividad que es la de recursos genéticos microbianos del INTA. Bueno, comenzamos con la presentación. Algo muy importante es tratar de entender por qué surge este proceso. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Por qué surge este proceso de inoculación? Desde la evolución, las plantas leguminosas, en particular la soja, interaccionan con microorganismos del suelo, fijadores de nitrógeno, y de esa interacción sale el proceso de fijación biológica de nitrógeno, que se desarrolla dentro de un nuevo órgano en la raíz que se denomina nódulo, y ahí la bacteria expresa una enzima, la nitrogenasa, que es la única capaz de transformar nitrógeno atmosférico en amonio. La planta por sí sola ese nitrógeno no lo puede utilizar. Utiliza nitratos, otras fuentes, pero el nitrógeno atmosférico solamente lo utiliza a través de lo que se realiza dentro de ese proceso de ese nódulo. La soja tiene altos requerimientos de nitrógeno y se estima que por cada tonelada de grano producido se requieren 80 kilos de nitrógeno. Ese es un número promedio, pero que se utiliza bastante cuando se estiman las necesidades de nitrógeno para el cultivo de soja. Estas bacterias están presentes en las zonas de origen de los cultivos, y la zona de origen de la soja no es autóctona de Argentina. Cuando la soja comenzó a crecer, los cultivos que no estaban tratados con las bacterias estaban amarillentos o tenían menos presencia de nitrógeno, y por eso se desarrollaron los procesos para llegar a producir un inoculante. Vamos a ir por pasos así, vamos entendiendo cómo es el proceso. Para llegar a desarrollar un inoculante, la primera etapa es, de todas las bacterias, tratar de elegir la que era más eficiente. Y hay dos aspectos que se miden cuando uno elige una cepa eficiente en el caso de Rhizobio. Hay otros microorganismos que tienen, y ustedes ven que hay para publicidad de otros microorganismos, promotores de crecimiento, pero en el caso de Rhizobio hay dos aspectos fundamentales para utilizarlo aplicando a las plantas: que tengan la capacidad nodular, infectividad, y fundamentalmente efectividad, es la capacidad de fijar nitrógeno. Cuando uno hace un screening de bacterias presentes en el suelo o provenientes de diferentes lugares del mundo, en el caso de Argentina, al inicio hubo que traer cepas de otros países, hay un grado de eficiencia muy variado. Hay cepas que pueden tener altísima nodulación y la planta está amarilla y achaparrada, y otras cepas con pocos nódulos, muy verdes y mucho más altas. Ese es el proceso para elegir la cepa. Una vez que contamos con la cepa, ahí empezamos el proceso de desarrollo del inoculante. Y el inoculante es perdón que se avanzó. Es el principio activo es el microorganismo, y es un formulado, un insumo biológico desarrollado de tal forma que permite contener los rizobios seleccionados para que expresen su capacidad metabólica de fijar nitrógeno.
O sea que tienen que estar vivos. Un concepto muy importante, en este caso tienen que estar vivos. En otros insumos o inoculantes no necesariamente tiene que estar totalmente vivo. Puede haber metabolitos que se liberan que ser útiles con respuesta a la planta. En el caso de Rhizobium tiene que estar vivo y metabólicamente activo, no dormido. Bueno, el organismo fiscalizador de estos productos presentes en el mercado es el SENASA. Hay una infinidad de marcas. Eso porque es obligatorio que el producto inoculante formulado tiene que estar registrado en SENASA. O sea, por ahí esto después lo podemos discutir en lo que resta, qué condiciones mínimas tiene que tener. Cuando compran el producto, lo primero que tiene que ver es si está registrado en SENASA. Si no está registrado en SENASA, directamente ya lo inhabilita. Y después los procesos... ¿Qué hice? El producto inoculante tiene la cepa eficiente, la formulación, la concentración adecuada, calidad metabólica, envasado, almacenamiento, transporte, dosis y método de uso. Eso también entra en la calidad de inoculante. Si la dosis no es la adecuada para impregnar todas las semillas que vamos a tratar, está hablando mal del desarrollo formulado del producto. Si el producto requiere más volumen, bueno, habrá que tenerlo en cuenta, porque lo que tenemos que lograr es que todas las semillas estén tratadas con la cantidad de rizobios adecuada. Los envases tienen que estar correctamente preparados. Podemos tener el formulado perfecto, pero si el envase no es el adecuado, o podemos tener alta cantidad de contaminantes, es fundamental que sea puro, y otra cuestión es que puede liberar sustancias tóxicas. Esas cosas no pueden pasar. Hoy la mayoría son líquidos y la decisión de qué material se utiliza para envasar es fundamental. Y fundamental también quién realiza el proceso de esterilización de esos envases, porque se corre el riesgo que mucha presencia o frecuencia de contaminación. Desde lo que sabemos de inocular, convenio entre INTA y empresas, se evaluó los efectos de la inoculación con un inoculante patrón hecho por INTA, y lo que vimos ahí, voy avanzando pero para contar un poco de la importancia, que en el aspecto de rendimiento, en promedio de todos los ensayos evaluados y con los datos que disponíamos, estamos cerca de un 8% de respuesta en rendimiento. Con muchos de esos materiales que se tomaron de los ensayos, igualamos también fijación de nitrógeno. Y vimos que a nivel de lo que está publicado ahora, que salió en Plan Ansoy, pero esto se siguió trabajando, la soja argentina depende muy fuertemente de la fijación biológica de nitrógeno. Y en esta masa de datos, que son los datos de todos los ensayos, buenos, malos, todo, bien inoculados, mal inoculados, vemos que en promedio, que ahí no está en esta información que aparece ahí, después si quieren yo les puedo pasar la presentación, de los 80 kilos que requiere la soja por tonelada, mínimamente en estos datos promedio, 53 vienen de fijación biológica de nitrógeno. Y ahí está lo más importante de por qué se hace esto. O sea, la mayor parte del nitrógeno viene por vía biológica. Y en algunos ambientes es mucho más que 53. Entonces tenemos mucho para hacer. Entonces, ¿qué es un buen inoculante? Una condición que sea puro. Solamente tiene que haber rizobios. Por supuesto, porque ustedes también van en el mercado hoy, está el Rhizobium acompañado de promotores de crecimiento. Bueno, si demuestran que ese acompañamiento productivamente hace que nodule en determinados ambientes y que fije más nitrógeno, de mi parte yo no me estoy en desacuerdo. Pero lo que sea tiene que estar puro. O sea, tiene que estar el Rhizobium, la cepa eficiente. Desde el lado de INTA, la recomendada, por si quieren saber uno de los nombres, la cepa I109, que ya se secuenció el genoma, que es de Rhizobium japonicum. Pero bueno, puede haber otras cepas, pero sí que demostró acabadamente que tiene alta capacidad para fijar nitrógeno. Puede ser el primer objetivo, que tenga alta capacidad para fijar nitrógeno. La cantidad de bacterias presentes. En general, el mínimo tendría que ser 1 por 10 a la 9 o 1000 millones por gramo o mililitro de inoculante. Van a encontrar productos que tienen 10.000 millones y otras dosis de inoculación.
sea cual sea, tenga 1.000 millones o 10.000, tienen que estar metabólicamente activas. A medida que aumentamos el número, la concentración, puede haber riesgo de que tengamos mucho en fase estacionaria, que no estén totalmente activas. Entonces, es fundamental que estén metabólicamente activas. Y la microbiología agrícola, el tema de Rhizobium, siempre se pensó en un inoculante patrón que era en turba y muchos de los números se calcularon en base a eso. Si alguien desarrollase un inoculante con mucha menos cantidad y realmente no necesitamos tanta cantidad porque no se mueren tanto en la semilla, tendría que ser auspiciado, porque no es una regla fija de que pongo tanta cantidad y con eso tengo respuestas. Porque va a haber productos metabólicamente perfectos, con menos cantidad, y si forman los nódulos adecuados y fijan bien, no debería ser porque descartado. Pero seguramente va a sufrir una etapa de evaluación mucho más fuerte que este tipo porque contradice la norma. El estado de las bacterias, yo les dije justamente eso, que sean metabólicamente activas. Entonces les pedimos que sean viables, o sea, cuando uno toma una muestra de ese inoculante, tienen que demostrar que están vivas. Entonces, si me dice el fabricante, en el marbete pone 1 por 10, 1.000 millones por gramo mililitro, hay que demostrarlo y hay un sistema para demostrarlo. Dice que son infectivas, bueno, hay otro sistema para demostrarlo. Y para fijación biológica también hay otro sistema para demostrarlo. Esos son los 3 aspectos, o sea, después podemos seguir de detalles, pero son 3 aspectos fundamentales. Tiene que mostrar viabilidad, infectividad y efectividad. Para demostrar, antes, bueno, esta quedó acá, pero es fundamental también para lo que ven en el campo. ¿Les parece? Uy, se me adelantó y... ¿Qué les parece esta diapositiva? Aunque adelantemos un poco las preguntas. ¿Esto es el resultado de un buen inoculante? Los nódulos parecen estar rojos, o sea que estarían bien en el interior. ¿Les parece que están bien ubicados? ¿El tamaño? Ustedes saben que para la planta la cantidad de energía que gasta por la nodulación puede llegar a ser hasta el 25%. Y por eso cuando hay un problema de estrés, la nodulación cae. Si tiene muchos nódulos ineficientes, ¿para la planta es benéfico o es un gasto inútil? Y tener muchos números de nódulos. Siempre, lamentablemente, la inoculación desde sus inicios entró por nodulación. Y nodulación es un aspecto, pero no es el fundamental. El fundamental es que fije nitrógeno. Y si una planta tiene 2 o 3 nódulos y son fijadores, bienvenido, porque el gasto está concentrado en sostener solamente la estructura de esos pocos nódulos y fija nitrógeno desde el principio. Y esto lo muestro porque muchas veces en el campo se cree que con esto ya está funcionando la fijación. Los nódulos tienen que estar rojizos desde el principio hasta el final, al máximo que puedan, en estado vegetativo, hasta inclusive más allá de R5. No solo depende de la inoculación, depende también del manejo, pero el concepto hay que como volver a instalarlo, porque se quedó el tema de nodulación. Y en nodulación podemos tener este tipo de nódulos, bien ubicados en raíz primaria, perdón que esto se avanza, no los probé hoy, pero igualmente se avanza, en raíz primaria, rojizos, y que cumplen plenamente con la función, y esto posiblemente hoy ya no se vea, porque por ahí muchos años de monocultivo de soja o cuestiones de manejo hace que las poblaciones y el inoculante no se expresen acabadamente. Relaciones carbono-nitrógeno altas auspician la fijación, es decir, rotaciones con maíz, con sorgo, con gramínea, hasta un trigo, cambia inclusive la respuesta en nodulación. Nódulos de ese tamaño bien grandes se encontraron en zonas nuevas y los nódulos más chicos son más frecuentes en zonas con muchos años de cultivo. Pero eso con manejo se puede cambiar. Muestro esto porque eso también hace la respuesta. No solo podemos tener buen inoculante, pero no tenemos la respuesta. Y para controlarlo, las recomendaciones de calidad, hoy existe una red dentro de la Asociación Argentina de Microbiología que se llama REDCAI, que la idea está distribuida en todo el país. Seguimos discutiendo protocolos, pero por lo menos hay protocolos acordados para determinar concentración de bacterias,
método ya ajustado, protocolizado, para determinar número en semillas ya también hay un protocolo. O sea, por el SENASA o por lo que sabe la parte académica, tenemos que tener concentraciones superiores a 1/10⁹ para asegurar que al aplicar por semilla haya arriba de 80.000. El ideal sería de 100.000 para arriba de rizobios por semilla, con el método que usamos. Si ven las dosis que están en el extremo derecho, son casi de 40 mililitros que aparecen algunos productos que aseguran una aplicación de menos de 1 mililitro por kilo de semilla. Y ese volumen expresado, puesto en una semilla, a veces no alcanza a cubrir. Entonces la distribución necesita de algún otro componente o agua o alguna otra cosa para que la distribución alcance a cubrir la semilla. Entonces el volumen también a veces tiene que ver en la elección. O por lo menos el método. Si dice, bueno, nos colocan en un sistema un producto concentrado, tienen que haber adosado algo que asegure una distribución y que cada semilla tenga la cantidad de inóculo que debe tener, que son 80.000 por semilla. Otra cosa es que el 80% o para arriba de las plantas de las que surjan de semillas inoculadas tienen que tener 3 o más nódulos en raíz primaria. Esa es mi recomendación. O sea, no está en el protocolo para el RCAI, pero personalmente considero que cuando uno llega a esa cantidad de nódulos y rápidamente, antes de los 14 días, es porque el producto está diseñado de tal manera, en cantidad y calidad, para lograr eso. Y eso lo puede hacer una condición totalmente desarrollada, o en vermiculita o en otro sustrato, con testigos sin inocular, y esto sería una verificación. Si en algún lugar dice que cuenta, en algún momento se pidió que colocaran en el marbete de los productos que cuenta con determinada cepa, hoy, por métodos técnicos moleculares, se puede determinar, bueno, dice tienen la cepa de 109, se puede determinar que la tiene. O sea, se puede hacer la trazabilidad completa del producto inoculante. Y bueno, la inoculación es justamente, se logra la incorporación efectiva de un alto número de bacterias de suero fijadoras de nitrógeno sobre la superficie de la semilla, previo a la siembra o en el momento de la siembra. Y los métodos hoy para inocular esto ya son viejos. Hay infinidad de métodos y calidad de inoculación que antes no existía, ahora hay implementos. O sea, debemos lograr con cualquiera de estos métodos que las semillas estén plenamente tratadas. Esta la dejé, o sea, no tenía una foto con turba, perdón, que esto se avanza, porque en los inoculantes líquidos no se nota mucho la diferencia con no trató o sin trató, o no trató. Cuando se aplican agroquímicos, o el empaque viene con agroquímicos, deben estar perfectamente controlados de que no afectan al número de rizobios y logran el efecto adecuado. Y acá es el punto para la respuesta del inoculante que muchas veces no está mencionada. La calidad de semillas afecta mucho a la respuesta de la inoculación. El rizobio no es un microorganismo que se mueve mucho, a diferencia de otros microorganismos en el suelo. Se puede llegar a reinocular en el surco si falló la inoculación. Pero si tenemos semillas de mala calidad o con presencia de hongo, el rizobio no entra y no se logra una alta sobrevivencia. Entonces, si tenemos buena calidad, seguramente el tratamiento de inoculación va a ser de mejor respuesta. Y desde el proyecto inocular, recomendaciones. Al momento de la siembra, como anticipada, se recomienda emplear productos de calidad. Si tienen dudas de los productos, se pueden verificar. Yo no traje, acá no tengo el mapa de la RCAI, pero acá en Rosario hay una universidad que lo hace, hay otra universidad, hay en Buenos Aires, está en el INTA en Castelar, en Azul, en Río Cuarto, en Paraná, en Santa Fe. Hay varias, o sea, la RCAI en general está bastante distribuida en la zona sojera. Si tienen dudas,
Si ustedes ven por la nublación que lograron en el campo y los efectos, ya tienen el producto, bueno. Pero si quieren ver la trazabilidad, si ese producto mantiene la calidad que dice que tener, se puede evaluar. Todos los componentes que se utilicen deben ser probados, o sea, aditivos, fungicidas, etc. La temperatura, en general, se recomienda hacerlo a la sombra, y temperaturas, en lo factible, porque hay ambientes donde no se puede, no superiores a los 30 grados. Pero principalmente a la sombra. La radiación afecta al rizobium, lo mata. Se pueden colocar aditivos para superar eso. El método de inoculación, si lo van a hacer en el campo, siempre siguiendo lo que indica el marbete, pero bueno, será con aditivos, nunca en seco directo en la sembradora. Eso ya está demostrado. Como mínimo tiene un 50% de ineficiencia y a veces mucho menos. El mezclado, sea cual sea el sistema que utilicen, tiene que estar perfecto, porque no pueden quedar semillas sin tratar, porque si el mezclado no es homogéneo, van a tener semillas con alta concentración, más de 1 millón, y otras que no tengan ni 10.000 bacterias por semilla. Entonces el mezclado tiene que llevar el tiempo adecuado según el producto que utilice. Y al almacenarlas también considerar que las estivas, sea semillas tratadas por ustedes o semillas que ya vengan tratadas, en un lugar adecuado para que no le afecte la temperatura ni la desecación. Y lo mismo pasa con el transporte de inoculante. El inoculante puede estar perfecto, y si el transporte lo llevamos expuestos al sol o en un lugar de alta temperatura, corremos riesgo de que no funcione en las condiciones del campo. Y bueno, resumen, el efecto de inoculante, principalmente por calidad de inoculante, tiene que tener bacterias en cantidad, viables, infectivas y efectivas. O sea, puede tener mucha cantidad, pero si no están en esta condición, no nos sirve. Tiene que haber tratamiento preciso para asegurar alta sobrevivencia sobre semilla, y en general lo que se pide es una rápida inoculación en red primaria, porque está compitiendo contra poblaciones que ya están presentes en el suelo. Entonces, nos tiene que asegurar eso. La condición productiva, la óptima para que se exprese la fijación, que es lo que estamos buscando, una alta fijación biológica de nitrógeno. Y bueno, si eso se da, posiblemente pueda haber un aporte sobre el rendimiento y la producción general del cultivo. Y como conclusiones, bueno, la inoculación es una tecnología que puede ser mejorada, que está instalada, pero que si por cuestiones a veces comerciales o por énfasis para determinados productos se ve desvalorizada, por lo menos desde la investigación vemos que la fijación biológica de nitrógeno, por lo que demostró, por los datos que poseemos en INTA, debe ser considerada como un aporte sustancial a la economía o a la sustentabilidad de nuestra zona productiva, y debemos hacerlo lo mejor posible. Si el llamado de atención es por verificar calidad, bueno, haremos el llamado cuando corresponda. La idea justamente es para buscar un sistema de control lo más objetivo posible, es hacer una red donde participen facultades y algunos INTA con métodos totalmente protocolizados entre todos y un acuerdo entre todos que nos lleva bastante tiempo a acordar, pero la idea es que si se hace un análisis en Azul o en Tucumán, que sea exactamente el mismo protocolo. Entonces el dato que disponen tiene que ser exactamente el mismo. Y por supuesto, las buenas prácticas de manejo, tanto en el uso y manejo de los en todos los sectores involucrados, aprovechar las ventajas de este insumo biológico. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandro, gracias. Perfecto con el tiempo. Tenemos 20 minutos tranquilos para empezar a abrir el tema preguntas. Empezamos por acá. Buen día, gracias. Tengo varias preguntas, pero quisiera empezar por la siguiente. ¿Cómo puedo determinar de un paquete que me viene el inoculante que esas bacterias están metabólicamente activas? Y la segunda que tendría,
rápidamente, ¿cuántos nódulos deberíamos tener mínimamente en una planta establecida, en un cultivo de soya o de soja, para tener una fijación adecuada de nitrógeno? Sin entrar en métodos por ahí más complejos, el método simple es el que yo mostré de macetitas en poco tiempo. Si vemos que en poco tiempo desarrolla 3 o más, o sea, el mínimo establecido por un investigador de Estados Unidos fue 3 o más nódulos en raíz primaria, no en secundaria. Pero cuando uno analiza, a veces ya tiene 10, 15 nódulos, pero el mínimo es 3 o más nódulos, pero rápidamente. No esperar 20 días, porque si eso pasa en condición controlada, nos da una idea de que en el campo a veces hasta es mejor y de un tamaño que visible, o sea que se vea, no un nódulo que lo tenemos que mirar con lupa, un nódulo que se vea, dándole las condiciones adecuadas. Esto inclusive se puede adaptar, uno cada año lo puede adaptando, pero con tierra también se puede hacer. Y tiene que ser lo más rápido. O sea, si me dicen en el campo una condición ideal, yo vi nódulos antes de los 10 días. Lo vi, no se necesité los anteojos para verlo. O sea, se requiere eso. Eso sería lo de metabólicamente. O sea, podemos mirar al microscopio que se muevan o no, pero yo me refiero que ya empiecen a formar nódulos. Y que rápidamente uno los corte y que ya ve una tendencia a color rojizo. Si un nódulo antes que en floración ya está verde, ya perdí la mitad de la fijación. Sí, una consulta. ¿Qué factores condicionan que la nodulación sea en raíz primaria o raíz secundaria? ¿Solamente la cepa, las condiciones ambientales también influyen? No, las condiciones ambientales influyen. El punto de nodulación es la preemergencia de los pelos radiculares que no se ven, o sea, los pelos preemergentes. Si yo tengo cantidad y cepas activas en el momento que aparecen esos pelos, van a nodular ese pelo emergente. Si las bacterias no están metabólicamente activas, que tienen que crecer, producir otra generación en el suelo, van al sitio que sigue. Entonces, y a medida que esos sitios de infección se van perdiendo, terminan en secundaria. ¿Y por qué nos interesa primaria y no secundaria? Porque, digamos, las raíces primarias, acuérdense que el rizobio y el nódulo requiere de fotosintatos. Para sostener esta fábrica hay una alta necesidad energética y desde la planta muchos fotosintatos destinados a eso. Si están en la raíz primaria es como estar en la autopista central y en la otra estamos en las colectoras. Y desde el punto de vista de lo poco que no hay muchos estudios de eso, pero cuando se midió en raíz primaria y en raíz secundaria fijación, hay diferencias significativas a favor de primaria. Por supuesto que en determinadas situaciones es lo que nos salva. Buenos días. Mi consulta era sobre los sistemas de preinoculado. Se hace mucho alarde de la vida útil de la bacteria viva en los sistemas de preinoculado. Siempre hablando de una conservación adecuada después de la planta de tratamiento. ¿Cuál es la vida útil de la bacteria con protectores, con sistemas semejantes? Hago mención a un sistema comercial que había salido en su momento, que era el Plenus de Syngenta. Bueno, es complejo porque hay mucha diversidad o sea, si yo te puedo comentar de lo que se hizo en INTA, así me evito de atraerme de cuestiones comerciales. Cuando había un proyecto, hasta 1992 estuvo, de desarrollar un sistema de preinoculación anticipada de la semilla de soja. No tenía fungicidas, usábamos semillas de buena calidad. Podía durar 90 días o más. De hecho, el último mes lo colocamos a 30 grados en una estufa y funcionó perfecto. Era un cóctel con muchas cosas. Esto derivó a este tipo de tratamientos. Estos tratamientos, que hay de todo,
algunos fungicidas pueden afectar y acortar la vida útil, deben ser examinados para estar tranquilos que cumplen con eso, para mí, ¿no? Con los sistemas que yo decía de nodulación, que nodulan igual que uno recién inoculado antes de los 14 días, porque la idea del preinoculado de inoculación anticipada es que funcione exactamente igual que al momento de siembra. Esa es la idea y es la forma de controlarlo. Y puede haber diversidad porque a veces el método puede estar perfectamente desarrollado, pero en la planta se les escapó algo o el que lo hace no es homogéneo. Bueno, todo eso, la única forma de estar asegurarse de que funciona es desde la Red CAI, que queremos ser objetivos, no tratar de ser influenciados por nada comercial. El único método que hasta ahora encontramos es ese que permite diferenciar semillas tratadas si nodulan o no. Porque recuento de bacterias y a veces es complicado, porque no está del todo ajustado. Hay veces que en algunos tratamientos se puede sacar la bacteria de la semilla y en otros no, porque por ahí tienen adhesivos que son muy adherentes. O sea, el protocolo no está ajustado, es la verdad. No sé si quedó claro, ese era Hola, buenas tardes. Yo le quería preguntar si tenía alguna experiencia y si causa algún efecto lo que es el uso de promotores de crecimiento con la inoculación, o sea, si tiene algún efecto en la inoculación o en la respuesta del cultivo, además de la inoculación. No sé si se entiende la pregunta. Sí. Por eso es bastante frecuente últimamente en el mercado. O sea, como en todo, hay calidades diferentes de productos, pero hay determinadas combinaciones de promotores que auspician a mayor cantidad de sitios de infección por producción de fitohormonas, por diferentes componentes que hacen los promotores y podrían estar ayudando a que tenga mayor nodulación. Y a veces se traduce en rendimiento. Eso en algunos productos veo que están funcionando bien, pero no conozco todo el cóctel de productos. Con las cepas adecuadas, las especies, no cepas adecuadas, podría ser funcionar a una mejor fijación. En algunas especies no, o sea, hay que tener cuidado. O sea, eso requiere todavía estar instalado y evaluado. Pero en determinados ambientes donde veo que es complicado para que se logre una buena nodulación, este tipo de promotores puede actuar. Siempre y cuando mantengan la cantidad mínima que tiene que haber de Rhizobium. O sea, que tenga promotores no quiere decir que disminuya la cantidad de Rhizobium. Eso se tiene que mantener. O sea, eso ya está establecido. Yo le puedo poner un promotor, pero si tiene que seguir teniendo, me tiene que aplicar 100.000 Rhizobium por semilla, porque si no, no voy a tener los nódulos que tengo que tener. No, esa alternativa, que fue auspiciada mucho por INTA 9 de Julio, ingeniero Luis Ventimiglia, es una alternativa más para logística a determinadas condiciones. Hay semillas que por ahí o vienen con un tratamiento o algo que complique la siembra y funciona bien. Lo que sí veo, por lo menos por los datos que veo, que se aplican más dosis que en una inoculación común. No sé los valores, pero obliga a aplicar más dosis. Y hay que tener cuidado en el procedimiento de aplicación, porque los nódulos en raíz primaria, por ahí estamos muy justos. O sea, tiene que estar muy bien desarrollado el equipamiento para aplicarlo, porque estamos llegando en otro nivel de preemergencia de los pelos radiculares. Acuérdense que el que aplicamos en semilla, apenas sale el tegumento, ya los Rhizobios están ahí disponibles para la raíz. En cambio, al otro estamos aplicando el surco y a veces la semilla no llegan a chocar los Rhizobios con las raíces emergiendo. Sí, porque en el caso de maní es una condición muy particular de siembra. Sé que funciona y o sea, yo no digo que no funcione. Me refería principalmente al tema de raíz primaria y secundaria. Buenos días.
Una pregunta para la zona de... Yo soy de Salta Sí. y por ahí hay muchos productores que justifican o lo ven como positivo inocular y otros que no. Teniendo en cuenta que si vengo de un lote que vengo inoculando hace tiempo y en general son suelos con buena cantidad de nutrientes y ya tengo una cepa instalada, hicimos algunos ensayos y vimos que hay más o menos rendimiento, pero no vimos una respuesta clara en inocular o no. O sea, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Qué zona? Zona de las Lajitas. Ya, yo la conozco, la zona de la Lajita. Yo lo que veo por ahí en determinados ambientes, si la respuesta se busca siempre en rendimiento, en determinados ambientes va a ser difícil de ver, porque ver 200 kilos por hectárea con la forma de medir en campo grande es muy complicada de ver. Esa es una. Pero el potencial que tiene ahí, si realmente el requerimiento de nitrógeno del cultivo es más alto, o sea, si apuntamos a 5.000 kilos, con la insolación que tiene, con las condiciones que tiene, podría ser mucho más alto. La respuesta. En este momento, posiblemente con los niveles de rendimiento que se tienen, a lo mejor esa respuesta no se ve como debería verse. O sea, en el ensayo que hicimos, se ve esta respuesta que manifesté acá. Pero la otra cosa que vimos, que me parece muy interesante, que los niveles de fijación ahí pueden ser muy altos, porque no tiene competencia de nitrógeno del suelo, en comparación, qué sé yo, con el sur de Santa Fe. Ahí hay menos nitrógeno y la respuesta de fijación puede llegar al 70% o más. Las poblaciones del suelo, siempre cuando se establecen, mantienen alta capacidad para nodular y van bajando, tienen un grado de eficiencia menor. No quiere decir que no vayan a nodular y no vayan a fijar nitrógeno, pero en general aislás 100 aislamientos y tenés un grado de eficiencia. Y esas, las que nodulan más, son las que dominan la población. Entonces, cada tanto, colocar el cóctel de la cepa eficiente, por eso es recomendable, para mantener el nivel alto de fijación. No tanto, nodulación vas a ver, y seguro que vas a ver. ¿Qué tal? Buen día. 3 preguntas. La primera, en función a la, no sé qué conoce usted, qué ha estudiado, si lo tiene comprobado o no, el tema de la doble inoculación. Si es efectiva, si sirve, si vale la pena en cuanto a lo económico también. La segunda, en función, un tema de las gramíneas, la inoculación de gramíneas con bacterias PGPR. ¿Qué resultados tiene? Si conoce algo, si vale la pena también. Y la tercera, un poco medio de manejo, también qué criterios tiene y si conoce o ha estudiado algo en pasturas consociadas, por ejemplo alfalfa, lotus o la que usted tenga estudiada o si las tiene. Nosotros inoculamos la leguminosa y por lo que nos han enseñado, en cierto momento la leguminosa hace cede ese nitrógeno para que lo pueda utilizar la gramínea. Teníamos entendido alrededor del segundo año. No sé si es así, si usted conoce o qué es lo que sabe del tema. Bueno, son varias. La de soja. La primera es la de la doble inoculación. Bueno, la doble inoculación principalmente se recomendaba en zonas nuevas, porque siempre se vio que el establecimiento de Rhizobium en el primer año, en un lote sin historia de soja, cuesta la respuesta y con doble inoculación podía mejorarse la respuesta. En lotes nuevos a veces yo vi efectos, depende del producto. Hay productos que con una dosis alcanza porque por ahí la calidad metabólica, desde el punto de vista microbiológico, que se ve como logaritmo, poner 2 por 10 a la 9, traducido en 1 millón o 2 millones es el mismo número, no cambia, no va a cambiar la mortandad. Pero desde el punto de vista de cubrimiento de la semilla, de más volumen de producto,
y asegurar, digamos, con un producto que tenga alguna cobertura, como un turo o algo así, sería más doble cobertura que doble inoculación. En un líquido por ahí a veces no tiene mucho sentido. Claro, permiso. Y si tuviese menor concentración, por ejemplo la mitad, porque el producto sale más barato. Bueno, pero por más que ese es un problema de calidad de producto y entonces se cambia de producto. Es así. O sea, justificar doble inoculación por problema de calidad, no. Porque ahí hay un problema metabólico que el producto no cumple con la norma. Es un problema de cantidad y de calidad. Y de respecto a... Me preguntaba de promotores. En gramíneas, sobre todo trigo y maíz, es lo que más estudió. Bueno, la Zospirillum tiene su respuesta establecida, tiene su nicho, hay una capacidad sobre todo de producción de auxina, que podría estar actuando, tiene un nivel de respuesta entre 5 y 7%. Son productos que se están adaptando al mercado, después están los solvizadores de fósforo, pero principalmente es eso lo que yo veo. Esa tecnología todavía está en proceso, hay muchas cosas en investigación, yo no estoy al tanto de todo, pero sí sé que hay una posibilidad. Posiblemente también tienen que ver los nichos en los momentos de aplicación, en algunos por ahí hasta foliar, vi que puede ser la respuesta interesante. Hay mucha burbujeo en la parte académica, no hay tanto en campo, hay muchos microorganismos dando vuelta. Respecto a lo de consociadas leguminosas con pasturas, sí, hay una cierta transferencia de pasturas leguminosas a gramínea, depende del nivel de eficacia, posiblemente alfalfa sea la que más transfiera. Por lo que yo tengo entendido, también depende de esa transferencia si hay presencia de otros, como micorrizas y otras cosas que ayuden a esa transferencia. Porque no es tan sencilla, se puede perder, pero hay una cierta transferencia. Y en cuanto a un porcentaje aproximadamente, si sabe. No, en la Argentina no se hicieron estudios de eso. El estudio se hizo, que yo sepa, el más cercano es en Uruguay. O sea, en Argentina se midieron niveles de eficacia en alfalfa. Y en otra cosa no, que yo tenga datos que se haya medido, no, de pastura. Gracias. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Buenas. La consulta era sobre la eficiencia en cuanto a la calidad de semilla, porque, bueno, yo hace muchos años que vendo inoculantes y es la primera vez que lo escucho y realmente es un dato que aporta mucho. Cuando la semilla es mala calidad o tiene mucha carga de hongos, vos decís que la eficiencia de nodulación disminuye. La eficiencia de todo el proceso, porque por un lado me obliga a aplicar fungicidas, que algunos por la presencia pueden ser ya... si bien los fungicidas fueron probados que no son, pero uno totalmente compatible no existe. Siempre un golpe hay. Entonces la dosis de inoculación tiene que ser bien calculada. Y el otro tema es que la presencia de hongos por sí es una cuestión de competencia, es una cuestión de espacio. Y cuando está dañada la semilla o tiene libera sustancias que por ahí no son del todo agradables para el Rhizobium. Por esas puede cambiar el pH de la semilla, hay un montón de condiciones que hacen que la respuesta del inoculante no sea la óptima. Perfecto. Después la otra consulta era sobre esto de la mezcla con promotores, porque hay dos recomendaciones. Hay algunos que hablan de coinoculación, y sí, yo lo he probado y he tenido resultados muy buenos. Y hay otros que hablan de que todo puede coexistir en el mismo medio, lo cual yo no sé si es real o no. O sea, no soy microbiólogo, soy agrónomo. Está bien. La coinoculación es que está la bacteria mezclando en el momento de siembra. Bueno, sí, vi productos de las dos formas. Y los datos, como dije, en algunos productos, si no combinan bien los microorganismos, que sean compatibles, o sea, me refiero. Si yo pongo una bacteria que sea agresiva para Rhizobium, que compita con Rhizobium,
me va a reducir la concentración de Rhizobium ya dentro del mismo inoculante y la respuesta va a ser la misma. De hecho, cuando yo nombré la E109, antes el inoculante era E109 y E110, dos cepas de la colección de INTA, por dar un ejemplo. La cepa E110, que es la utilizada en Brasil, es muy competitiva, pero es tan competitiva que ya en el inoculante, ya la E109 ya desaparecía. O sea, decíamos, inoculamos con las dos, no están en partes iguales. Entonces después apareció la recomendación de inocular al momento de siembra y mezclando las dos en ese momento, no antes. Todo eso debe ser evaluado, por eso hay coexistencia que no es tan fácil de lograr, y yo, si tuviese que recomendar, yo pondría muy poquito de promotores y priorizaría el Rhizobium, que es lo que tiene que, para soja es eso. Yo una consulta. Sí. Acá. Yo siembro en el Chaco, ¿no es cierto? Sí. De diciembre, enero, con 40, 45 grados de temperatura. Entre que uno va a buscar el producto a la agroquímica, lo lleva atrás de la camioneta, se pone a preparar en el galpón, abajo del galpón, a la sombra, igual 40, 45 grados de temperatura. Por ahí, una alternativa no sería aumentar la dosis un 20%, 25%. Se te mueren las bacterias, ¿cuántas se te mueren? Mi recomendación es utilizar productos que te aseguran la sobrevivencia, o sea, sobre todo protectores, los más adecuados. O sea, lo mismo que se usaría para preinocular, usarlo al momento de siembra. Y en Brasil hay zonas que ya con eso no alcanza y aplican en el surco y hasta 6 dosis. Pero bueno, estamos hablando de ambientes muy al norte. Pero nuestra experiencia es, por lo menos desde INTA, cuando hicimos ensayo en esa zona, lo mejor que funcionaba es hacer una inoculación como si fuese en semilla preinoculada para el momento de siembra, cosa de que le damos la máxima protección. Se puede aumentar la dosis, pero con el nexo, la ayuda del protector. Eso es fundamental. Un protector compatible, porque en el mercado llegó a haber protectores que no eran protectores. Una pregunta rápida. Cuando hablamos de protectores, hoy en día varias casas comerciales están ofreciendo osmoprotectores y una serie de cosas que en teoría suenan muy bonito, pero ¿qué realidad realmente tiene eso para ambientes un poquito más agresivos? Yo vengo de Bolivia, donde tenemos altas temperaturas y las condiciones del suelo son un poquito más agresivas de lo que podrían ser aquí en la zona central de Argentina. ¿Qué experiencia tiene usted sobre eso y qué podríamos usar nosotros que venimos de zonas un poquito más complicadas con respecto a eso? No, por eso yo decía, no, el inoculante hay inoculantes que están bárbaros para la condición normal de siembra, con sus protecciones, sus componentes en el formulado. Yo me refiero a protectores extra, son polisacáridos desarrollados para aumentar la sobrevida en semilla, para esos procesos de larga duración tratada, pero yo no lo usaría, lo mismo que le decía a él, no lo usaría para semilla de larga duración, sino para el momento de siembra, porque en el tegumento van a estar almacenadas las semillas, tienen que sobrevivir ahí hasta la emergencia de las raíces y ahí van a poder infectar. Igual hay una cosa muy importante. Por lo menos yo hablo no de lo comercial, sino de lo que vi en mi historia de investigación. La cepa esta que yo hablé, cuando se probó en el Chaco, se probó en muchos lugares del país, eran 6 cepas que venían de colecciones internacionales. Y se decidió quedarse con esta cepa porque en el Chaco fue la única con un inoculante muy malo, un inoculante de laboratorio donde fácilmente se muere. Es la única que sobrevivió a las altas temperaturas de siembra. O sea, si las cepas ya no tienen la condición, es muy difícil que después podamos subsanarlo con el inoculante por más protectores que le ponemos. Y por ahí, para condiciones de Bolivia o del Chaco, hay que probar las cepas. Y a lo mejor alguna adaptada, esa sería la primera condición. Y después desarrollar el inoculante para eso. Porque la soja no es un cultivo de zona templada, es de zona subtropical. Entonces, la nodulación tendría que lograrse en esas condiciones. De hecho, cuando en el laboratorio subimos la temperatura, tenemos mejor nodulación. Por ahí 45 grados es muy alto, pero a lo mejor puede haber cepas que aguanten esa temperatura por lapsos cortos. Si es permanente, bueno, ya no.
pero en lapsos cortos tolera y podemos lograr, y después desarrollar algo con protectores que se agregan al momento de mezclado. En el inoculante se puede hacer de todo, pero en estos casos hay que agregar algo extra. Si no, va a ser difícil. Estamos bien de tiempo, tenemos todavía un par de preguntas más para hacer. No, a veces es complicada esa respuesta. Una tesina en Castelar, tiran carbendazina, el más utilizado. Se probaron las mismas concentraciones con todos los productos presentes en el mercado. Y vimos que más que el activo eran todos los otros componentes extras del fungicida, los colorantes y otras cosas que se agregan a la formulación. Entonces, a veces establecer cuál es el más agresivo, o sea, mi recomendación es, sea cual sea el fungicida, no, si es necesario aplicarlo, tratar de que el lapso de aplicación conjunta sea el menor posible. Y si en un momento hubo problemas, sobre todo en el norte, por la presencia de picudo, la aplicación conjunta con insecticida. Pero ahí hay que ser realista. Si el picudo estaba presente, no íbamos a tener soja. Así que posiblemente era aplicar en semilla el insecticida para picudo y aplicar en el surco el inoculante, pero no podíamos dejar de aplicarlo. Ahora creo que el producto que está presente ya no es tan negativo para Rhizobium. Pero en esas condiciones, bueno. En el caso de los fungicidas, en general todas las marcas comerciales supongo que tienen evaluado cuáles son los más compatibles. Y una cosa extra, pero esto ya es más como agrónomo que microbiólogo. La cuestión de que sea compatible no quiere decir que no funcione como fungicida, poner dosis menores, sino poner la dosis que corresponde. Porque a veces vi que como que la concentración es menor, no. Tiene que actuar como fungicida, porque si no estamos en algo que no es lo que tiene que ser. Mientras surge alguna otra pregunta, te hago una yo, Alejandro. Sí. Mostraste ahí que la fijación biológica puede aportar entre menos del 45 hasta más del 70% del nitrógeno total. ¿De qué depende eso? ¿De materia orgánica o de otra cosa? De materia orgánica. Esos datos están muy vinculados a los ambientes. O sea, en el sur, toda la del sudeste de Buenos Aires, con niveles de materia orgánica, por lo menos en los experimentos, hasta 5 o 6%, tenemos valores que a veces no superan el 30% de fijación. Y en el norte, con niveles mucho más bajos de nitrógeno, valores hasta del 70%. Y en el resto de los ambientes tiene que ver también con el potencial productivo. O sea, en la zona núcleo, en ambientes de alto potencial, nos encontramos con valores muy altos de fijación, pero con niveles de rinde también altos. O sea, la demanda de nitrógeno fue alta, entonces se expresó bien la fijación. Y a veces nos encontramos con que el potencial no fue alto, acumuló mucho nitrógeno, pero no se expresó en rendimiento, porque el cultivo por otros motivos no rindió lo que tenía que rendir. Pero en general, las limitantes más fuertes para la expresión máxima de fijación son nitrógeno presente en el suelo y estrés hídrico. Y en otro plano también temperaturas. Pero a veces temperaturas bajas, que hacen que la fijación no se exprese al pleno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias Alejandro. Espero haber cumplido con lo que me pidieron.